pedirles que vamos a orar, ¿verdad? Vamos a bendecir este momento. El día de hoy, pues, les voy a presentar, bueno, yo creo que ya ustedes ya lo habían visto, al hermano Manuel Borjas. Le voy a pedir que se ponga un momentito de pie, luego lo van a ver. Pues él es colaborador, ya prácticamente maestro, ¿verdad? Que va a estar con nosotros apoyándonos en el Instituto Bíblico. Y démosle un aplauso, una bienvenida, ¿verdad, hermano Manuel Borjas? Para que entre en ambiente, él no vea que lo vamos a comer, a devorar ahí. Pero no podemos comenzar algo sin antes darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por estos momentos, por la vida del hermano Manuel Borjas, que nos trae hoy la clase, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias, Señor, por estos momentos especiales que nos das la oportunidad de acercarnos a ti a través de las Escrituras. Padre, bendice al hermano Manuel Borjas, que nos trae hoy la palabra, Señor, que nos trae hoy la clase, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, que tu Espíritu Santo esté sobre él para llevarnos a toda verdad, para llevarnos a todo entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, te doy por las personas que no han podido venir y los que estamos aquí representados. Te pido que tengas especial cuidado por aquellas personas que están enfermas, Señor, sobre todo del COVID, Padre. Que tengas misericordias, que mandes tu manto sanador, tu mano sanadora a aquellas familias que lo están pasando mal por cualquier enfermedad, Señor. Que no se sientan solos, sino que sientan que estás tú allí con ellos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret ponemos todo en tus santas manos. Que siempre estés con nosotros hasta el fin. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues aquí les dejo con el hermano Manuel Borjas, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga y... Buen día, bendiciones, iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Amén. Amén. ¿Me escuchan bien allá atrás? Sí, sí. Vale. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es ¿por qué vienen las pruebas a nuestra vida? Ustedes han estado en una lección anterior, ¿verdad? Han estado sabiendo lo que es la tentación también, ¿verdad? Amén. ¿Ya lo vieron esto? Amén. Amén. ¿Quién me puede decir qué es la tentación? En sus propias palabras. ¿Alguno? Es cuando la persona es débil y cae en algo que sabe que está haciendo algo malo y lo hace, pues. Correcto. Algo que proviene de Satanás. Exactamente. Exactamente. A diferencia, la prueba proviene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la prueba Dios a nosotros, y valga la redundancia, nos va a probar para saber de qué estamos hechos. Muchas veces, si somos o no somos sus discípulos. Se los voy a poner como un ejemplo. Cuando yo era pequeño, más o menos, aquí me recuerdan ellos, a mí me gustaban las bicicletas. Y yo dije desde pequeño, yo voy a tener una bicicleta, pero yo la voy a armar. La voy a armar. Y pues yo armé la bicicleta y pues solo había una forma de saber si la bicicleta estaba bien o estaba mal. ¿Cuál era esa forma? Montarse, usarla. Usarla, montarla y probarla, ¿no? Exactamente. Mire, cuando allá en mi país hay un lugar que se llama El Picacho. Es una carretera que es una cuesta en una montaña. Y para sorpresa mía le había dejado mal los frenos. Pues cuando yo digo meter los frenos, yo no pude frenar y salí y me caí. Yo dije, no sirve. Pero ¿cómo me di cuenta yo de eso? Probando la bicicleta. Y es precisamente de eso que yo quiero hablarles. De para qué sirven las pruebas en nuestra vida. Entonces, nosotros como cristianos, y vamos a entrar en materia, dice, ¿para qué? ¿Por qué vienen las pruebas a nuestra vida? El punto número 1 dice, para formar y fortalecer el carácter que Dios quiere de nosotros. Si nos ubicamos en el manual, en el primer párrafo, del por qué vienen en la página de las pruebas, dice
en el primer párrafo, las pruebas son necesarias en la vida cristiana, dice. No es posible separar el discipulado, las pruebas, ya que éstas van formando el carácter que Dios quiere en nosotros. Si leemos un poco más abajo en el segundo párrafo, dice, un discípulo que no es probado, sencillamente no es discípulo. Este comentario me impactó a mí. ¿Por qué? Porque nosotros, para saber y tener esa convicción de que somos hijos de Dios, vamos a tener que ser probados. En cierto momento vamos a tener que ser probados. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué estamos muchas veces capacitados o qué nos hace falta para realmente nosotros seguir en la fe cristiana. O cuando viene una prueba de parte de Dios a nuestra vida, Dios nos está diciendo, hey, yo estoy contigo, tú lo puedes hacer todo. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces cuando viene la prueba a nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Nos desilusionamos, nos ponemos tristes. ¿Perdón? Nos debilitamos. Nos podemos sentir débiles hasta cierto punto. Pero también, algo que estaba comentando el hermano Rodrigo hace un momento, es también de cómo miramos las situaciones. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir entre prueba y tentación, cuando algo proviene de parte del diablo y cuando algo proviene de parte de Dios para probar nuestras vidas. Les voy a hacer preguntas. A mí me gusta ser participativo, o sea, a mí no me gusta de que solo yo voy a hablar. ¿Ustedes creen que el chisme es una prueba o es tentación o es de parte del diablo? Es de parte del diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la palabra en Santiago de que cada uno es tentado de acuerdo a sus propias concupiscencias o sus propios deseos. Entonces, cuando algo proviene de parte de Dios, Dios no le va a poner algo a usted, porque la palabra también dice de que Dios no puede ser tentado. Dios no le va a poner algo a usted que es algo para hacerle mal. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted es un alcohólico, ¿usted cree que Dios lo va a probar a usted poniéndole una botella para que usted se la beba? Porque sabe que puede caer y se la puede tomar. Entonces hay que diferenciar entre lo que es prueba y lo que es tentación. ¿Estamos claros? Cuando no quede algo en claro, me levantan la mano y me preguntan, porfa. ¿Vale? Vale. Dice, son básicas para la formación y el desarrollo del discípulo. El tercer punto dice, porque el sufrir por Cristo es parte de la vida del discípulo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Hebreos 11:35 al 38. Leen conmigo, por favor. Dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vidas a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. ¿Quién recuerda quién murió apedreado en la Biblia? A ver, ¿cómo estamos? Esteban, excelente. Ahí estaba presente el apóstol Pablo, que no estaba muerto. Exactamente, él consentía la muerte. Dice, otros los cortaron a la mitad con una sierra. Aquí también se refiere al profeta Isaías, ¿verdad? A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos o oprimidos y maltratados. Lea bien lo que dice este versículo, el 38. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra, dice. Debido a su fe, todas estas personas gozaron en buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, porque muchos murieron. Entonces a eso se refiere, pero sus generaciones, o sea, Dios cumple con sus generaciones. Entonces es como que pasó con el rey David. Cuando ya el rey David no está, Dios viene a cumplir su promesa ¿con quién? Con Salomón, su hijo, ¿no? Entonces Dios, si le promete algo, lo va a cumplir. Téngalo por seguro, con usted y con su generación. Entonces dice de que el mundo no era digno de ellos. Pero lo que me llama la atención es eso, que muchas veces nosotros vamos a tener que sufrir por Cristo y es parte de la vida de todo discípulo. Entonces, hago una pregunta y no me la contesten. ¿Usted está preparado o está dispuesto a sufrir por Cristo?
Eso es algo muy tremendo, hermano. Más adelante les voy a contar las experiencias que he tenido yo en base a lo que cuando yo he estado en el cristianismo sirviendo a Dios, muchas veces yo he dicho, Señor, no puedo más por las pruebas. Pero muchas veces también yo digo, Señor, perdóname, porque es la manera en que yo he visto las situaciones muchas veces que yo he estado pasando, atravesando en ese momento, y quizás no la miro de la manera que Dios quiere que yo vea. Pero en medio de la prueba, y de eso, para eso también están precisamente las pruebas, porque en medio de la prueba Dios se va encargando de mostrarnos a nosotros qué es lo que quiere hacernos entender y qué es lo que quiere enseñarnos a través de esa prueba que estamos pasando muchas veces. Amén. Seguimos. Dice, todo verdadero creyente debe gozarse en las pruebas. Si vemos en 1 de Pedro 4, del 12 al 19, aquí me llama la atención y se van a reír un poco, yo creo. Ya les voy a contar por qué. Dice, queridos amigos, no se sorprendan, dice, de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos. ¿Les ha pasado a alguno? ¿Les ha pasado o solo a mí me ha pasado? A mí hasta ahora no, porque yo llevo muy poco. Vale. Pero estoy preparado porque he escuchado esa versión que usted dice. Amén, amén. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. ¿Conocen de alguien así? Yo sí conozco. Vale. ¿Solo el hermano Rodrigo? ¿O los demás también? En cambio, dice, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a aquellos que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Es algo como que, algo raro que nos digan, alégrese cuando usted esté en prueba. O usted cuando le viene una situación que muchas veces, como le digo, de las pruebas, usted se ríe. Es algo como controversia, ¿verdad? Como controversial, que nos tenemos que alegrar cuando estemos pasando por las situaciones difíciles, que muchas veces Dios permite. Porque no es solamente las que Dios pone, sino también muchas veces las que Él permite que sucedan. Mencionaba el ejemplo del hermano Rodrigo del COVID. ¿Ustedes creen que el COVID, lo creó Dios o lo permitió? Lo permitió. Lo permite. Dios lo permite. ¿Para qué? Como decía el hermano Rodrigo. ¿Por qué? Porque muchas familias, solo un ejemplo en particular, muchas familias estaban tan acostumbradas a verse solo hasta cierta hora de la noche, de 8 a 9 de la noche y después a dormir, que ya incluso cuando ya comparten mucho tiempo, ya les resulta hasta como extraño estar el esposo con la esposa. En ese tiempo, hasta en las noticias creo que salió que fue uno de los tiempos en que más divorcios hubieron. ¿Por qué? Porque descubrieron muchas cosas en móviles y todo esto entre parejas y se distanciaron y todo, y ya se convencieron también de que no estaban como que capacitados para ya compartir el uno con el otro. Pero muchas veces a nosotros los cristianos, cuando nos dicen vas a encerrarte con tu familia, nosotros le damos gracias a Dios, porque es un momento en el cual nosotros podemos estar con nuestra familia, como decía el hermano Rodrigo, podemos compartir la palabra con la familia, podemos hacer muchas cosas en familia que por trabajo, por lo que sea, no podíamos hacer antes. Entonces Dios muchas veces permite que sucedan las cosas, aunque Él no las haga, pero permite que sucedan las cosas para poder enseñarnos algo. Amén. Entonces nosotros nos tenemos que gozar en todo. Fíjense que a nosotros cuando nos dio el COVID, nosotros ni cuenta nos dimos que teníamos COVID. Y nosotros nos reíamos y estando en la casa, estábamos encerrados igual, pero por la ley. No porque nosotros nos hayan dicho los doctores, ustedes tienen que guardar cuarentena. Pero nosotros en familia y estábamos bien, gracias a Dios. Y después cuando sentimos que se nos fue el gusto y todo eso, oye, nosotros creíamos que tenemos COVID. Pero la misericordia de Dios estuvo ahí y no nos dejó que nos afectara más de lo que nos afectó a nosotros. Entonces nosotros decimos, hasta en eso tenemos que dar gracias a Dios, porque en medio de esta prueba,
Ni siquiera sentimos como otras personas. Muchas personas sí se la vieron muy mal. ¿Y por qué debemos gozarnos? En cierta ocasión, yo no era cristiano. Yo iba caminando para mi casa, era una cuesta que era de tierra. Y cuando llueve, ustedes saben, no sé si ustedes saben de que se hace lodo. Lodo. Pues había un lodazal tremendo. Y yo iba para mi casa y yo siempre he tenido, tenía eso de que yo era bien burlista en todo. Yo podía ver, hermano, que alguien venía, se caía ahí mismo y yo me reía enfrente de él y me daba igual. Y en cierta ocasión yo miro que viene un cristiano con la Biblia y viene cantando coritos. Y yo miro que viene así y yo lo quedo viendo desde lo largo y miro que en la cuesta donde él venía, él iba para la iglesia, se cae, hermano. Se cae y empieza a rodar. Cayó hasta en una cuneta, en una zanja y todo enlodado. Y yo lo quedé viendo. Y yo me asombro de la actitud que tomó este varón, que se mira todo enlodado, todo sucio, y sale de la cuneta y empieza a decir: gracias Dios mío, y alegre. Y yo me quedé viéndolo y yo dije: algo no está bien aquí. Este tipo está loco, decía. Yo así decía, este muchacho está loco, decía. Entonces, yo me quedé así y con ese pensamiento me fui: está loco. Después, ¿qué es lo que sucede? Dios nos prueba a nosotros también muchas veces de lo que nosotros en un día hemos renegado, como decía la hermana Claudia, muchas veces renegamos por todo. Me han contado de un muchacho que salía el sol, ay no, qué solazo tan tremendo, y por todo renegaba. Si no salía el sol también renegaba. Entonces yo había visto y me había burlado de este varón. Entonces yo pienso en mis pensamientos de que el Señor me dijo: ahora te voy a hacer pasar a vos por esta prueba, para que veas también lo que se siente y lo que tenés que hacer cuando sucede algo así. En cierta ocasión a mí me tocaba dar la palabra en un lugar, y esta era una prueba de Dios, porque comienza a llover y yo dije: Señor, tú sabes que yo quería dar la palabra, pero está lloviendo y no puedo ir, me voy a quedar en casita. Entonces yo me estaba quedando en casa, pero escuchaba una voz: es que te tenés que ir. Entonces yo platicando con mi esposa, y mi esposa me dice: ¿con quién hiciste el compromiso? ¿Con el agua o con Dios? ¿El agua te va a detener para lo que Dios? Bueno, por las buenas sí, ya me voy. Y en lo que voy en la calle, hermano, está lloviendo y todo. Yo voy con el paraguas y yo voy viendo así la calle, ¿verdad? Todo el agua. Y mire que no me fijo, hermano, y me voy en un hoyo. Que estaba como piscina, todo hasta aquí, y yo digo: me ahogué. Tiré la sombrilla por allá porque si no me ahogaba, y me agarro como pude y salgo. Dios mío, digo yo así. Y me miro todo enlodado. ¿Qué hago? ¿Me regreso? Tenés que seguir. Yo escuchaba esa voz: tenés que seguir. Vale, así está bien. Me voy. Cuando voy por un camino, a lo largo me dice: levanta la cabeza y mira lo que hay enfrente. Habían unos tipos que por ese camino, el más corto, estaban asaltando a la gente y tenían unas pistolas. Y yo miro que un chico que pasó corriendo primero que mí, lo agarran arriba y lo tienen y le dicen: pásame todo. Me voy por el otro lado. Y entonces cuando llego a ese lugar, la única entrada que había era un montarral, hermano. Y yo iba todo mojado y todo, y me tocó pasar por todo ese monte. Y yo todo, cuando llego a la casa, la gente, los hermanos me quedan viendo así, hermano, ¿y usted de dónde viene? Porque llegué todo enlodado, con monte o restos de monte, y me tocaba dar la palabra. Y yo, lo único que yo dije: hermano, mi compromiso primeramente es con Dios. Gloria a Dios porque estoy aquí. ¿Pasaron muchas cosas? Sí. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me hizo realmente darle gracias a Dios? Porque en medio de esa situación, el Señor me dice: vos andás 100 lempiras ahí en tu billetera. Mandá a comprar frescos, pan, mantequilla, que eso es lo que comíamos ahí en Honduras cuando queríamos quitarnos el hambre. Y van a cenar, van a comer aquí. Y yo: bueno, está bien. Y mandamos. Cuando mi sorpresa es que la familia de donde hacíamos la casa me quedan viendo así y se echan a llorar. De la nada se echaron a llorar. Y yo les dije: ¿qué sucede? ¿Qué pasa?
Y para gloria y honra de Dios, hermano, Dios ese día me mostró y me dijo, por boca de ellos me dijo, no teníamos nada que comer. Dios sabe que hoy no hemos ni almorzado y no teníamos nada que comer. Y yo me quedé así, Dios mío, gracias. Porque hubieron 1000 obstáculos. Y perdóname, porque realmente yo no quería venir. Yo estaba poniendo excusas para no venir. Pero estas personas dijeron, gracias porque no teníamos que comer. Y yo lo que les dije es, esto no proviene de parte de mí, esto proviene de parte de Dios. Y Dios no deja a aquellos que buscan de Él. Dios es fiel para con todos los que le buscan. Entonces ya ahí cambió toda mi perspectiva, ya se me había olvidado cómo andaba yo, mi vestimenta. Y entonces eso es lo que le digo, muchas veces nosotros tenemos que gozarnos en medio de esas situaciones que pasamos. Si estamos sufriendo tenemos que decir gracias a Dios. Yo antes decía, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Pero hoy en día yo he aprendido a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar en esta situación? Dime qué es lo que me quieres enseñar, porque siempre la prueba es para enseñarnos algo. No nos va a poner una prueba para simplemente porque se le ocurrió y ya está. No, es para que nosotros aprendamos algo en medio de la prueba. Amén. Dice, muchas veces las pruebas vienen de parte de Dios para disciplinarnos y enseñarnos que el pecado tiene consecuencias. Anoto una cita bíblica en 1 Corintios 11, 27 al 32. Pero ustedes se recuerdan, hablando de este punto en concreto, que el pecado tiene consecuencias. ¿Ustedes se recuerdan con el rey David? Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Él Tenía que pecó. estar en la guerra. Pero él dice que con sus ojos, cuando se recuerdan cuando Betsabé se estaba bañando y él la codició, él pecó. Y él la mira desde arriba y después comete el acto con ella y resulta que ella queda embarazada. Y a raíz de esto David comienza también a hacer locuras, que hasta manda a llamar al esposo para que se acueste con ella y para que dijeran que el hijo era de él. Pero no, el esposo no haciendo esto caso, lo manda al fuerte, donde era la parte más recia de la batalla. ¿Para qué? Para que lo maten. Eso era, o sea, lo que le venía después a David era una consecuencia, como dice así, disciplinarnos que el pecado tiene consecuencia. Muchas veces la prueba nos va a enseñar eso, de que el pecado tiene consecuencia. O sea, nosotros pecamos, sabemos que vamos a tener una consecuencia. ¿Se recuerdan que más adelante también el rey David, el primogénito, llega el profeta y le dice que va a morir el primogénito de David? Y dice que David se metió, o sea, esto ya estaba destinado por Dios. David se mete en ayuno y oración para ver si Dios no le quitaba la vida a su hijo. Y dice que después se murió el niño. Y dice que después David salió y dijo, voy a comer, voy a beber, porque Dios ya lo había predestinado. Esas son consecuencias muchas veces del pecado. Entonces muchas veces las pruebas nos va a enseñar eso, que el pecado tiene sus consecuencias. Amén. Pero no todas veces las pruebas provienen, dice aquí, no todas las pruebas vienen a nuestra vida por el pecado, dice. Dios a través de las pruebas nos muestra su fidelidad, consuelo y su santo poder y nos da fortalezas para soportarlas. ¿Ustedes saben de alguien que le vino una prueba y que el varón era fiel, íntegro? ¿Saben de alguien, de algún caso así? Job. ¿Se recuerdan que Satanás llega a donde Dios? Y Dios mismo le da testimonio de Job a Satanás y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Íntegro. ¿Y qué le empieza a decir Satanás? Sí, con estas palabras, no precisamente así, ¿verdad? Pero con mis palabras lo digo, sí, pero es que Job te alaba y te glorifica por todo lo que tú le has dado, por toda la protección que tiene a su alrededor. Quita de ella y déjame tocarlo, o sea, para ver si no te maldice. Entonces, ¿qué viene Dios y le dice? Adelante, hazlo, pero no le vas a tocar su vida. O sea, no lo puedes matar. Prueba con lo que él tiene. Y Job, yo me admiro de cómo era Job y todo lo que poseía, y dice que todo se le quitó a Job, ¿verdad? Pero si hay algo que no se le quitó a Job, es que Job nunca dejó de creer en Dios. Job dice, creo que es en el libro, en el capítulo 19, dice, yo sé que mi Redentor vive, dice. Y aunque esté deshecha mi carne, aún deshecha esta mi carne, dice, he de ver a Dios.
Y entonces Dios, ¿qué es lo que quería hacer con Job? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez eso? ¿Qué es lo que quería Dios enseñarle a Job? Yo en lo particular, en lo personal, pienso de que como Job todo lo tenía, todo, entonces también tenía que aprender a dar gracias a Dios en medio de la escasez, en medio de cuando las cosas no van solo bien. Y eso muchas veces nos tiene que enseñar a nosotros las pruebas, de que no solo vamos a dar gracias cuando todo nos sale bien, también como les he dicho antes, tenemos que dar gracias a Dios cuando las cosas no salen como nosotros que esperamos también. Amén. ¿Me están entendiendo? O si voy muy rápido me lo dicen también, hermano. Dice, ¿por qué permite Dios las pruebas en nuestra vida cristiana? Y vemos en su manual el inciso A en Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén. Dice, así que alégrense, dice, de verdad. Les espera una alegría inmensa cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probadas de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, hablando de nuestra fe. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, dice, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. En el inciso A, la respuesta es que Dios va a probar muchas veces nuestra fe. ¿Por qué les ponía esta imagen de fondo? ¿Ustedes se recuerdan o me pueden decir más o menos a quién le recuerda esta imagen? Abraham. ¿Se recuerdan cuando Dios le dice que mate a su hijo? ¿Se recuerdan? Y que en el momento justo antes de matarlo le dice, detente, no lo hagas. ¿Qué es lo que sucede? Dios realmente lo que estaba probando en Abraham era en quién había creído y la voz que había escuchado. Porque muchas veces, como dice el pastor Jimmy, muchas veces nosotros escuchamos muchas voces, pero entre esas voces tenemos que saber cuál realmente es la voz de Dios. Y dice que Abraham tenía esa convicción y que iba a matar a su hijo. Pero Dios cuando le dijo detente es porque Dios ya había visto que Abraham había decidido creer en él y había puesto a prueba su fe. Y por eso es contado como ¿qué? Abraham, ¿cómo es llamado? ¿El padre? De la fe, ¿no? Amén. Discúlpame, ¿cuál es la respuesta de Pedro? La de Primera de Pedro, el inciso A. Ajá. Pues es que va a probar nuestra fe. Ah, es que yo creo que el móvil... Ya. Ahora, el inciso B. Dice, Dios permite las pruebas en nuestra vida para dejarnos en Primera de Pedro 2, 20 y 21 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, Dios permite nuestras pruebas en nuestra vida para dejarnos un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De los sufrimientos que Cristo padeció por nosotros. Entonces, a lo mismo nosotros vamos a ser sometidos. Como les decía antes, no podemos nosotros decir que somos siervos o que somos discípulos si no somos realmente probados. A mí me han enseñado más bien que tenemos que preocuparnos cuando no tenemos pruebas, cuando no tenemos adversidades, porque eso significa muchas veces de que el enemigo ya nos tiene controlado. Con esto no quiero decirle que usted tiene que vivir una vida llena de sufrimiento. No me vaya a malentender que va a salir diciendo el hermano Manuel dijo que todos los días tengo que sufrir ahora. No. Pero muchas veces
vamos a pasar estos padecimientos. ¿Por qué? Porque Jesucristo los pasó. Y si ustedes ven los apóstoles, los profetas, yo no he encontrado, hasta donde he estudiado, no he encontrado ninguno que todo le fue color de rosa. Que todo le fue perfecto. Se recuerdan que incluso algunos en cierto momento ellos decían, quítame la vida mejor. Mejor quítame la vida. Se recuerdan cuando andaba siguiendo Jezabel al profeta y dice que él se fue mejor y él llegó al punto de decir, quítame la vida, Señor. Y muchas veces yo me imagino a Pablo, pero me asombra cómo Pablo toma las circunstancias, las adversidades por las que él pasó y él dice, doy gloria a Dios por ello. En Filipenses 3 que también dice de que él ha aprendido a contentarse con todo y en toda situación, en escasez y en abundancia. En todo ha sido probado. Yo me quedo, uy, esto es muy difícil. ¿O es fácil? Es difícil, no es fácil. No es fácil. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo llego aquí a España y miro la situación cómo se vive aquí, yo no habían pasado 2 meses y yo me quiero regresar. Yo así lo decía. Yo me quiero regresar. Claro, en Honduras, donde yo vivía, yo tenía todo. Yo decía, estoy bien. Pero claro, el Señor aquí me ha mostrado cosas que no me había mostrado allá en Honduras. Y le agradezco a Dios. Pero como decimos, es muy difícil decir gracias, Señor, cuando estamos pasando por momentos difíciles. Es muy difícil. Les voy a contar otra anécdota. Hasta las 12, ¿no? ¿O 10? No, a las 10, ya son las 11:30. No, hasta las 12. Sí. Bueno. En Honduras, en cierta ocasión, me quedo sin trabajo. Mi esposa no trabajaba. Y me dan mis prestaciones y realmente no me dieron las prestaciones que a mí me correspondía de haber trabajado 10 años en el lugar que yo estuve. Y yo me preocupo y digo, bueno, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo me quedo así, preocupado. Pasa un mes, pasa 2 meses y miro que el dinero de las prestaciones que me habían dado en el otro trabajo ya comienzan como que a venirse abajo. Y yo preocupado porque yo digo, ¿con qué voy a pagar donde yo vivo? ¿Con qué voy a comprar comida? Y claro, porque yo estaba viendo las cosas de una manera no como Dios quería. Y llega Manuel, en ese entonces, así como era yo, y le digo, ok, Señor, hoy me toca ir a la iglesia, pero yo quiero una respuesta hoy. Hoy quiero una respuesta. Si realmente tú estás conmigo, hoy yo quiero una respuesta. Yo quiero mi trabajo. O sea, hoy me tienes que dar mi trabajo. Oiga bien, yo diciéndole a Dios cómo tenía que hacer las cosas. El Señor callado. Algunos de ustedes han escuchado eso, que cuando el Señor se queda callado es porque algo está haciendo. Él está trabajando, aunque no escuchemos muchas veces la voz, es que Él algo está haciendo. Y Dios es tan perfecto que Él lo hace. Y muchas veces nosotros, Señor, ¿y por qué no me hablas? Yo estoy trabajando. Vos seguís quejándote, pero yo estoy trabajando. Entonces, bueno, llego a la iglesia y de remate yo le había dicho, Señor, yo ya no te voy a servir si no me contestas hoy. Oiga bien, yo poniéndole condiciones a Dios. Bueno, y yo me admiro cómo es Dios de perfecto, que muchas veces nos enseña las cosas de una manera que nosotros mismos nos decimos, soy un sinvergüenza. Porque yo llegué a decir, soy un sinvergüenza realmente. Porque ya había terminado el culto, realmente estaba terminando el culto y yo vine y me recuerdo que agarré la Biblia, la cerré y dije, ya está. Ya no voy a servir. No me quieres. Y yo estaba así renegando y todo. Cuando de repente el pastor de la iglesia que yo iba, que ya está en la presencia del Señor, dice, fíjense que el Señor me ha puesto en mi corazón, y había llegado una hermana invitada ese día, que tenemos que levantar una ofrenda especial el día de hoy, dice, y no sé por qué el Señor me lo ha dicho, dice, pero me ha mostrado que hay una persona que lo necesita, dice, y no solo necesita eso, vayan a traer 2 canastas de las de comida que hay,
y se las vamos a dar. Y yo dije, ok, no es a mí. Y yo me quedo así, yo me río. Y de repente se recogen como 1.500 lempiras, me recuerdo, aproximadamente 60 euros. Y se lo dan a la hermana, que llega por primera vez. Venga, le dice, y llega con un niño pequeño, un bebé. Y yo la miro que está llorando y le dice, dígame usted cuándo me ha visto a mí, desde cuándo nos conocemos. Yo nunca lo he conocido a usted, le dijo la hermana. Yo no lo conozco a usted, le dice. Yo es primera vez que vengo a este lugar, le dice. Y venía, dice, porque estaba desesperada. Pero yo no le dije a Dios que estaba desesperada, dice, sino que Él ya lo sabía, dice. Y yo me quedé, ya me está como comenzando a hablar, digo, yo no lo creía. Y la hermana le dice, ¿sabe que hoy ya no tenía comida? Ya no tenía ni para pañales de mi bebé, dice. Y mañana tengo que hacerle un examen en el hospital y no sabía de dónde iba a sacar el dinero. Y yo ya empiezo como que a tragar. Y yo digo, Señor, me estás hablando, ya tranquilo, ya estoy más o menos entendiendo el mensaje. No me había quedado del todo claro cuando yo tampoco le había dicho nada al pastor. Y el pastor, bueno, en Honduras se predica un poco más fuerte. Entonces muchas veces cuando ustedes escuchen a un predicador hondureño y dicen, uy, el hermano qué fuerte predica, téngale paciencia porque muchas veces se predica un poco fuerte en Honduras. Entonces, y eso tenía este pastor que le dice, y queda viendo hacia la congregación y como que me estaba buscando a mí. Y dice, y hay mucho sinvergüenza, y me queda viendo a mí. Y yo haciéndome como que la vista para un lado. Que porque Dios no les contesta algo cuando ellos quieren, dice, ya me voy de la iglesia. Y me seguía viendo a mí. Y yo dije, Señor, ya tranquilo, ya entendí el mensaje. Y dice, y hay personas que están pasando peores situaciones, dice, que no tienen ni que comer, dice. Y a ti el Señor no te ha dejado, dice, ni un día, todos los días has comido, tienes un techo donde vivir, dice, hasta el sol de hoy. Y dice el Señor que te va a responder en esta semana a lo que le has pedido, dice. Pero no por cómo se lo has pedido, dice, sino que porque Él es Dios y Él es soberano, dice. Y yo me quedé, y yo solo quedé viendo al pastor. Y yo dije, realmente sí soy un sinvergüenza. Yo no le puedo ordenar a Dios cómo hacer sus trabajos. Y yo me reconcilié ese día, yo pasé al frente y yo dije, perdóname, Señor, porque yo soy esta persona. Y fíjese que Dios, era miércoles cuando a mí me estaban llamando del lugar. Fíjese que usted vino a dejar papeles aquí y queremos que venga allá a trabajar con nosotros. Nos mandamos a hacer unos exámenes. Y yo dije, qué malagradecido soy. Me menciono a mí. ¿Por qué? Porque en medio de la situación que yo estaba pasando, había otra persona que estaba pasando situaciones peores. Y eso muchas veces nos tenemos que poner a pensar cuando vienen las pruebas. Señor, yo estoy pasando esto, pero hay otras personas que están pasando situaciones peores. Muchas veces las situaciones que nosotros pasamos, y lo vamos a ver más adelante, es para que nosotros también le podamos mostrar el camino a otras personas cuando vengan con esas situaciones que nosotros muchas veces pasamos. Amén. Dice, fuimos llamados también por Cristo de Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener ejemplo de los sufrimientos de Cristo. Esto es nada, hermanos, lo que yo les he contado. Lo que yo les he dicho. Esos han sido sufrimientos míos, pero ha habido personas que las han pasado peores. Y ya después yo viéndolo eso, yo, como mencionábamos, el caso de Esteban, apedreado. Y muchas veces, no, el hermano habló mal de mí, me voy de la iglesia. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿O han sentido alguna vez eso? Yo creo que en esta iglesia no se da. De que el hermano habla mal de uno y yo me quiero ir. Amén. Colosenses 1:24 en el tercer inciso dice: Dios permite las pruebas en nuestra vida para que ahora en Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, en el punto C, Dios permite las pruebas en nuestra vida para que nos gocemos. Que nos gocemos de tener el honor de sufrir por amor a Cristo. ¿Se recuerda que anteriormente leímos
que si vamos a sufrir y si vamos a padecer y que lo hagamos con gozo por las pruebas que pone Dios, no por andar metiéndonos en asuntos que no nos competen a nosotros. Lo leímos en la palabra, no que me lo invento, ¿verdad? Por robar, por otras ocasiones. O sea, si vamos a sufrir por amor a Cristo, somos bienaventurados. Amén. Entonces nos tenemos que gozar en medio de las pruebas. Dios permite el inciso de ahora. En 2 Corintios 1 del 4 al 5 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Dios. Amén. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo en nuestra consolación. Entonces dice en el inciso C, Dios permite las pruebas en nuestra vida para que, el inciso D es, Dios permite las pruebas en nuestra vida para podernos consolar. Y también nosotros, para que nosotros podamos también consolar a los que están atribulados. No sé si le ha pasado alguna situación que a veces usted está pasando por una situación. Y usted dice, Señor, ¿por qué? Y después de que usted ha pasado por esa situación, viene un hermano pidiéndole consejo de esa misma situación. O sea, para que usted le dé consejo o le dé consuelo en la situación que está pasando. Entonces yo muchas veces no entendía el por qué las pruebas, o sea, nos hacía pasar por ciertas cosas. ¿Entiende? Por ejemplo, ¿alguna vez a alguien aquí le ha faltado dinero? 3, vamos, 4. Y les ha pasado de que ha llegado alguna persona y le diga, tenga esto. Sí. Esto se lo manda el Señor. Y yo me he quedado como que sorprendido. Porque yo digo, wow. Pero también estas personas han pasado quizás muchas veces esta situación y así alguien apoyó, les fue de ayuda a ellos. Yo me quedé, realmente eso lo vine a experimentar aquí, a esta iglesia. Que en cierta ocasión nosotros estábamos con mi esposa, yo no estaba trabajando, ella el trabajo que tenía pues no ganaba mucho y no sabíamos cómo, con cierta situación económica. Bueno, solo queda darle gracias a Dios. Pero vamos a la iglesia siempre. Y nosotros no se lo decíamos a nadie que estábamos pasando mal económicamente ni nada. Y no es que ahora tienen dinero, no, nada que ver. Pero nosotros en ese entonces nos hacía falta dinero para algunas cosas. Y fíjese que de la nada venía algún hermano. El Señor me puso esto. Y yo me quedaba así cuando le daban a mi esposa eso y yo decía, Señor, realmente tú tienes el control de todo. Entonces, como les decía a ustedes, en medio de cualquier situación, Dios nunca lo va a dejar. Si Dios lo somete a usted a una prueba, usted tenga por seguro de que lo que quiere Él ya predestinado es la victoria suya. Dios no va a hacer algo para dañarlo. Lo que Dios hace para nosotros es para bien. Dice su palabra de que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto dice que también somos a los que somos conformes llamados a su propósito. Dios tiene el cuidado y el control de todo. Personas que relata la Biblia, que dice que incluso ha mandado aves a darles de comer. Aves a darles de comer. Donde quiera que han estado, ahí ha estado Dios. Entonces yo tengo por seguro eso, de que si Dios nos pone a nosotros en un lugar, en una prueba, es porque Él ya ha destinado, ya sabe qué es lo que va a suceder y cómo quiere que sucedan las cosas. Y es porque sabe que también nos va a enseñar algo y nos va a dar la victoria en la prueba. O sea, está como cuando le decía a David, sal a la guerra.
Cuando Dios le decía que saliera a la guerra es porque ya le tenía la victoria. Pero si nosotros no pedimos la voluntad de Dios, entonces nosotros muchas veces, por eso es que nosotros, como les mencionaba al principio, cuando nosotros chismeamos, y me recuerda porque en Honduras, yo me recuerdo, hablando de las consecuencias un poquito más atrás, perdónenme que retrocedo un poco, las consecuencias del pecado, ¿no? Que estábamos viendo. Y lo que decía la palabra de que cuando nosotros suframos por causa de Cristo, no por las cosas que nosotros hacemos y después decimos, ay, qué prueba la que estoy pasando. Había una hermana allá que la querían arrastrar del pelo, así decían en Honduras, que otra hermana la quería arrastrar del pelo, ¿por qué? Por andar chismeando. Y después decía, viene la prueba que estoy metido, ni de salir de la casa que puedo, dice. No, es que eso no es prueba. Eso usted se lo buscó, eso es una consecuencia de su pecado, por andar chismeando. Entonces, ¿por qué? Porque esto no proviene de parte de Dios. El chisme no proviene de parte de Dios. Entonces era lo que les decía al principio, que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando la prueba que es de parte de Dios viene a nuestra vida. Y tenemos que diferenciar, ¿verdad? Ahora bien, en 2 de Corintios 4 del 8 al 10, el inciso E. Aquí la otra respuesta también es consolar, ¿verdad? Ahora bien, en 2 de Corintios 4 del 8 al 10, dice, en el manual dice, Dios permite las pruebas en nuestra vida para enseñarnos y dice después, en Él. Por lógica ya vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, se me ha quitado un poco ahora, hermano, ya vuelve. Derribados pero no destruidos. Llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces nosotros tenemos que confiar en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Confían realmente en Él? Si el Señor hoy les dijese, deja todo lo que tienes y te tienes que ir a otro país porque ya te voy a mostrar lo que tienes que hacer, ¿lo hace? A mí me pasó eso, a la familia me pasó eso. Entonces, yo creo que no somos los únicos. Miren, ya pregunté, ya 5 me contestaron, a mí me pasó. Me dejaría hasta la ropa. ¿Hasta la ropa? Oiga bien. No llevo puesta y me voy. Y lo hizo un niño que dice más la verdad que la luz. Oiga bien, y esto no lo tomemos como que lo está diciendo un niño. Eso es palabra de Dios. Ajá. Es palabra de Dios, qué tremendo esto. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios en todo momento y en todo lugar. Si Dios nos dice que nos va a llevar a algún lugar, vámonos. ¿Qué fue lo que... ¿Se recuerdan que David cuando Dios le dice... Moisés, perdón, cuando Dios le dice que él va a sacar a su pueblo... ¿Cómo empieza Moisés? Moisés no quería como que aceptar el llamado, ¿no? Soy tartamudo. Y empieza a ponerle peros. Era rehúsa eso, sí. Y más adelante, si ustedes leen en la palabra, dice que Moisés después llegó a un punto en que le decía, si tu presencia no va conmigo, yo prefiero no moverme de este lugar. Porque ya había tenido una relación personal con Dios. Entonces, nosotros así tenemos que ser. Tenemos que aprender a confiar en que si Dios nos dice que vamos a hacer algo, es porque Él va a ir con nosotros. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que confiar en Dios. Entonces... muchas veces nosotros nos preocupamos más de la cuenta, pero ¿sabe por qué muchas veces nos preocupamos más de la cuenta? Porque no estamos confiando completamente en Dios. Muchas veces nosotros decimos, Dios va a proveer. Me recuerda la anécdota de una persona, una familia que no tenía que comer. Y dice, vamos a dar gracias a Dios así con la mesita. Familia, sentémonos, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Y yo creo que algunos de ustedes ya han escuchado esa anécdota. Y dice que habían unas personas que los escuchaban. Mira, esos están locos. Le van a dar gracias a Dios y no tienen nada en la mesa. No tienen nada que comer. Y dice que le van a dar gracias a Dios por lo que tienen que comer. ¿Sabes qué vamos a hacer? Le dice el uno al otro. Vamos y comprémosles 2 pollos y panes y frescos, dice. Y les tocamos la puerta y se los dejamos ahí para que digan que fue Dios que
se los trajo. Le tocaron la puerta y se fueron. Y la familia, la esposa no había entendido el mensaje y los hijos tampoco. Y el esposo estaba convencido de que ellos iban a comer. Y le tocaron la puerta y abren la puerta y miran que ahí estaba el pollo, el pancito y los frescos. Ellos creyeron. Y aquellos se fueron creyendo de que le habían hecho una broma a ellos. Es que cuando Dios manda, el diablo obedece. Así es de sencillo. Entonces yo me quedo como que, wow. Muchas veces nosotros nos preocupamos más de la cuenta, de lo que las preocupaciones, que es lo que nos puede, nosotros, de tanto preocuparnos, nos pueden venir hasta enfermedades. Entonces muchas veces nosotros tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios, porque Dios, cuando Él le dice, vas a hacer algo, como dice el pastor Jimmy, yo no me preocupo porque la iglesia se tenga que hacer esto, se tenga que hacer de aquello. Es que la iglesia no es mía, es de Dios. Y si Dios ya ha establecido que va a hacer algo con esta iglesia, lo va a hacer por una o por otra razón, pero lo va a hacer. Y así mismo con nosotros, con cada uno de ustedes. Si Dios le ha dado una palabra y usted la ve muy difícil, déjeme decirle que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y de que lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. En el punto F, en 2 de Corintios 12, del 8 al 10. Dice, Dios permite las pruebas en nuestra vida para que espiritualmente seamos, y lo vamos a ver aquí, dice, respecto, dice, aquí mencionando Pablo ciertos padecimientos que había pasado, ¿verdad? A los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces la respuesta para este inciso es que somos fuertes. Que espiritualmente las pruebas nos hacen más fuertes. Porque cuando usted pasa por una situación, a menos que no entienda, y va a volver a pasar, hasta que usted entienda qué es lo que Dios le quiere enseñar. No sé si les ha pasado de que a veces caen en una situación y salen, pero después caen otra vez en la misma situación. Entonces es porque realmente no hemos aprendido. Pero muchas veces cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, sabemos de que si ya pasamos por algo, realmente lo que viene después ya sabemos cómo debemos de afrontarlo. En cierta ocasión, a mí me había salido una pelota en el estómago. Y lo primero, ay Dios mío, ya me preocupé. Lo primero, ¿qué es esto que tengo en el estómago? Y me duele. Y me voy para donde el doctor. Y el doctor lo primero que me sale. En su familia han habido personas con diagnósticos de cáncer. Y yo lo quedo viendo así. Sí, doctor, ¿por qué lo pregunta? No, porque tenemos que hacerle unas pruebas, unos exámenes para descartar esto. ¿Qué dice? Les digo yo. Que puede ser cáncer. No me quiero adelantar, dice el doctor. Y yo me quedo escuchando la voz que no era de Dios. Tu tío se murió de cáncer. Tu mamá está viva de cáncer, pero ¿quién quita que a vos te pueda dar? Y yo escuchando aquella voz. Y de repente yo me quedo, ¿qué error tan grande cometí? Dije yo. Que no me fui a Dios primero. O sea, para preguntarle o para haberle dicho qué era lo que me quería enseñar, ¿no? Sino que me vine al doctor. Y le digo yo, bueno, yo no me voy a hacer los exámenes. Le digo yo. Y disculpe más bien que le haya hecho perder su tiempo, pero ¿sabe qué le digo yo? Yo creo en un Dios que sana, le digo yo. Y cometí un error en haber venido aquí primero antes que a él. Y me fui para mi casa y me fui llorando. Y me acuerdo que mi esposa me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te dijo? No me dijo nada. Yo seguí. Pero claro, yo sabía la respuesta, que yo antes de haber ido al doctor, yo tenía que haberme ido a Dios primeramente. Y yo le dije, Señor, perdóname, porque yo tenía que haber venido aquí primero, a tus pies, a ver cuál es tu voluntad, por qué tengo esto. Mire que terminando la oración,
yo ya no tenía ningún dolor, ningún malestar. Y yo me buscaba y ya no tenía nada. Y yo dije, gloria a Dios, porque muchas veces un doctor recetándome hacer pruebas de cáncer sin siquiera ver. Pero yo dije, Señor, perdóname, porque lo primero que yo tengo que hacer es ir a ti. Entonces, ya en medio de esa situación, como lo estábamos viendo, de esa situación, yo digo, lo primero que tengo que hacer es ir a Dios. Me siento mal, primero voy a Dios a preguntarle qué es lo que me quiere enseñar, que por qué esta situación. Entonces, a medida de lo que yo he pasado y he vivido, he aprendido, como decimos y tenemos que hacer, a darle gracias a Dios en todo. No tengo dinero, gracias a Dios tengo salud. Ustedes han escuchado de una persona que caminaba renegando porque no tenía dinero, y había una persona que tenía dinero y era multimillonario, y le dice, ¿por qué estás triste? Le dice, porque no tengo dinero. Y ese es el motivo de tu tristeza, le dice. Sí. Mira, yo ocupo un trasplante no sé si era de corazón. Te compro tu corazón, le dice. Te doy $200,000, ponle el precio que quieras y te compro tu corazón. Uy, no, ¿cómo te voy a dar mi corazón? Te compro tus ojos. Va, $400,000. Uy, no, ¿cómo te voy a dar mis ojos? Entonces date cuenta que no tienes por qué estar triste por dinero si sos rico. Dios te ha dado todo lo que necesitas. Si lo tenés a Él, lo tenés todo. Lo tenés todo. Aunque te falte dinero, el Señor, nada le cuesta. Mira, el Señor es el dueño del oro y de la plata. Pero muchas veces somos probados hasta en eso. ¿Para qué? Para que aprendamos a dar gracias a Dios. No solo en la abundancia, también en la escasez. Amén. Como verdaderos discípulos de Cristo, dice ya para terminar, y verdaderos siervos del Señor, debemos aprender a soportar las aflicciones, las pruebas. Debemos mirar siempre a Cristo y recordar sus terribles sufrimientos en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Solo así podremos soportar las pruebas, como dice el apóstol Pablo, que menciona en 2 Corintios 11. Siempre que estemos pasando por una prueba, recordémonos eso, y eso me ha ayudado a mí. ¿Qué haría el Señor en esta situación? Dice, yo me pongo a pensar todo el sufrimiento que pasó el Señor Jesús y dice que no abrió su boca. Él antes de esto solo dijo, se tiene que cumplir la voluntad de mi Padre. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Y tenemos que aprender a decir eso nosotros. En medio de las pruebas, en medio de las adversidades, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Enséñame qué es lo que me quieres mostrar a través de las pruebas, de las adversidades. Y líbranos de las tentaciones. Amén.